Bueno, pues nada, voy a ir un poquito rápido. Yo tengo la costumbre de hablar rápido, pero como me han pedido que además no tengo mucho tiempo, voy a intentarlo hacer lo más rápido posible, ¿vale? Primero, muchísimas gracias a Confesc por invitarme a estas jornadas. Yo voy a hablar sobre la relación entre los disruptores endocrinos y la sensibilidad química. De entrada, ya conocéis todos lo que es la sensibilidad química, simplemente decir que es aquella enfermedad que se manifiesta por reacciones adversas ante niveles ambientales mínimos de productos químicos que están en el aire, en el agua o en cualquier parte o en el alimento. La naturaleza de estas reacciones puede ser diferente y van a ser o leves o moderadas o graves y va a depender de muchos factores, entre ellos los órganos o tejidos que se afecten, las características químicas farmacológicas de la sustancia implicada, la duración, virulencia y la concentración de la exposición, la susceptibilidad individual, la duración, la variedad y la cantidad de otros estresantes que pueden ser realmente provocar sinergias o bien antagonismos. Unas pinceladas de los disruptores endocrinos que conoceréis todos también muy bien, pero vamos a recordar. Lógicamente, últimamente ha aumentado mucho el conocimiento y por tanto la preocupación por la interacción negativa de ciertos productos a los que nos exponemos de forma habitual con el funcionamiento de distintos sistemas del organismo. Y uno de estos sistemas, en el que yo sobre todo hoy me voy a fijar, es en el sistema hormonal, ya que los disruptores endocrinos son alteradores hormonales. Hay ya muchas investigaciones que relacionan los disruptores endocrinos con disfunciones glandulares que pueden determinar el desarrollo de enfermedades como diabetes, infertilidad, obesidad, cáncer de mama y de próstata. Cojo algunas notas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sobre la obesidad, diciendo que desde 1980 la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. En el 2014, más de 1.900 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, de los cuales más de 600 millones eran obesos. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que la insuficiencia ponderal, y en el 2013 más de 42 millones de niños menores de 5 años tenían ya sobrepeso. La OMS dice sobre la diabetes que se calcula que en 2014 la prevalencia mundial de la diabetes fue del 9% entre los adultos mayores de 18 años. Se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes, y según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el 2030. Aquí vemos un estudio sobre todo basado por un estudio realizado por GIL, es una asociación europea junto con otras asociaciones, que hablaba sobre el coste sanitario en la Unión Europea, y se hizo un estudio que se publicó en el cual se veía que 31.000 millones de euros se podían ahorrar precisamente vinculados con estas patologías por estos disruptores endocrinos, que ahora vamos a ver que son ubicuos y que están en todas partes. Aquí vemos, por ejemplo, he cogido solamente unas pequeñas pinceladas. Con respecto a la fertilidad, vemos la calidad de esperma, pues que ha descendido un 50% en los últimos 59 años. Con respecto a la incapacidad para procrear, la tasa de parejas que busca ayuda médica por infertilidad aumenta un 10% cada año. Y sobre la hipospadias o criptosquidismo, un niño de cada 15 nace con ello. Con respecto al cáncer de mama, 1 de cada 8 mujeres desarrollará esta patología a lo largo de su vida. Cáncer de tiroides, su incidencia aumenta un 7% anual en Europa, y cáncer de próstata, un cuarto de todos los cánceres en el hombre. Los disruptores endocrinos también están vinculados y correlacionados con otras patologías, con problemas neurológicos como el autismo, hiperactividad, problemas del sistema inmunológico, problemas cardiopulmonares. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica cogida del CDC, del Central Control Disease, donde vemos, por ejemplo, aquí en el año 1985, que es 1 de cada 2.500 dentro del espectro autista, y aquí vemos en el 2015 1 de cada 45. Es decir, un factor ambiental es evidente que está, por supuesto, influyendo en este tema. Algunas características de los disruptores endocrinos: son capaces de interferir en el normal funcionamiento del sistema hormonal, se comportan sobre todo como estrógenos o andrógenos, por lo que van a actuar como hormonas sexuales
imitando o bloqueando, como aquí podemos ver. Aquí vemos su acción normal y aquí vemos cuando aparece esta molécula, que es una molécula prácticamente igual que la sintética, es decir, el cuerpo no tiene la capacidad de reconocer la diferencia entre una hormona, entre por ejemplo los estrógenos, que una molécula, un disruptor endocrino, que puede tener prácticamente la misma estructura y entonces entra en ese receptor, provocando o bloqueo o exceso o una acción insuficiente. ¿Qué los hace tan complejos? A veces dosis bajas más dañinas que dosis altas, ventanas críticas de exposición, carácter más latente que inmediato, efectos transgeneracionales o epigenéticos. No me da tiempo a entrar en cada uno de ellos, pero sí me voy a parar un momento en este, porque fue un estudio que se hizo con este tipo de ratas, las Sprague-Dawley, en el que vieron que incluso exponiéndoles a estos disruptores endocrinos, lo que ocurría es que en la FO, la generación primera, la madre y el hijo prácticamente, la hija no tenían prácticamente ningún problema, mientras que ya los nietos y los bisnietos sí, es decir, la generación tercera y la cuarta. Por lo tanto, estos efectos transgeneracionales son enormemente preocupantes, porque es algo que, como pensamos que no son inmediatos, no se va a ver. Y a largo plazo es cuando nos podemos encontrar con más problemas. Efecto cóctel o mezcla, eso es muy importante, porque normalmente se miden los efectos simplemente individuales de cada sustancia, pero no se hacen las mediciones de este efecto cóctel. Y efecto de bloqueo por las proteínas. Aquí pongo dónde están, pero no me voy a detener en ello, porque ya seguros que todos lo sabéis, pues en envases, en alimentos, en ropa, en juguetes, en electrodomésticos, utensilios de cocina, productos de limpieza, de higiene y cosméticos, en tickets de cajeros. Y aquí algunos de ellos, sobre todo los más importantes y que están más frecuentes en nuestro entorno, y las alteraciones que van a producir, que por supuesto no me voy a meter en ello porque si no, no tendría tiempo. Aquí lo tenéis en la diapositiva y en la presentación para ver si os interesa verlo. Algunos datos sobre el metabolismo para poder entender un poquito más. Los compuestos químicos que no forman parte de la composición habitual del cuerpo, es decir, que no pertenecen a la vida, se llaman xenobióticos. Son ajenos, son extraños. El vertiginoso desarrollo de la industria química en las últimas décadas ha hecho aumentar de manera exponencial el número de estos compuestos. Se sabe y se dice que al menos 3 cada día están produciéndose en el mercado. Por su naturaleza lipofílica atraviesan las barreras del organismo con mucha facilidad. Es decir, esto es muy importante porque sabemos que las capas, las membranas de las células tienen una doble capa de fosfolípidos y eso es grasa. Por lo tanto, si estos son lipofílicos, quedan secuestrados y pueden atravesar, entrar en el interior de la célula e incluso provocar daños en el núcleo. He cogido este pequeño texto de uno de los libros que es la Biblia, podemos considerar, de los toxicólogos, el Casaretti Dole, que todos os sonarán, y que dice lo siguiente: la considerable cantidad de sustancias potencialmente tóxicas, junto con la multitud de estructuras y procesos biológicos que se pueden deteriorar, hacen que el número de vías posibles para llegar al efecto tóxico sea enorme. Es decir, que no sé por qué nos extraña tanto a veces cuando doy charlas, ¿no? Cuando estoy, por ejemplo, estoy dando cursos ahora pues, en el Hospital La Paz, también en centros de atención primaria. El coordinador de los 450 centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid nos ha pedido que hagamos esto porque ya los médicos de atención primaria no saben qué hacer con todas estas patologías que les están llegando y se sorprenden. A mí lo que me sorprende es pensar que si tenemos más de 150.000 sustancias tóxicas que no pertenecen a la vida, que están ahí, que tenemos que no se metabolizan, que simplemente se acumulan y que realmente son bioacumulables la mayoría de ellas, ¿cómo no vamos a pensar que realmente esto es un problema real? Pero no solamente ya para la sensibilidad química, sino es un factor para tener en cuenta en cualquier patología. Vivimos en un mundo contaminado y es una realidad, y los médicos que no tengan en cuenta esto me parece que están dejando un factor fuera realmente importante. ¿Qué es la individualidad bioquímica? No quiero dejar de hablar de ello porque es que es algo que me sorprende también cuando me dicen, pero bueno, entonces si es así estaríamos todos contaminados, estaríamos todos enfermos. Realmente creo que hay mucha gente enferma. Hemos cambiado el concepto de salud. Ahora mismo el concepto de salud es una persona funcional que puede ir a trabajar aunque se tome fármacos para diabetes, para tiroides, eso es sobrevivir, eso no es estar sano. El concepto de salud creo que deberíamos de volverlo a recuperar. Entonces es algo que yo primero digo, bueno, efectivamente creo que no hay tanta gente sana como decimos, y luego por otro lado es que alguien se sorprende porque
fume y no tenga un cáncer de pulmón, es decir, no todo el mundo que fuma tiene un cáncer de pulmón, puede tener un montón de patologías diferentes. Esto quiere decir que tenemos una individualidad bioquímica y que por el hecho no todo el mundo va a procesar los químicos de la misma manera, no todo el mundo tiene el mismo sistema de desintoxicación, no todo el mundo tiene los mismos polimorfismos genéticos, es decir, hay muchos factores que van a intervenir, pero hay que tener en cuenta factores genéticos. Hay que tener en cuenta el estado de nutrición y carga tóxica en el útero, que estamos diciendo que son lipofílicos, que es la placenta, pura grasa. Estos niños que a mí me vienen a la consulta 2, 3 años a lo mejor y que tienen unos niveles de toxicidad que dices, ¿y esto? Pero si no le ha dado tiempo. Pues que ya vienen con el útero. Entonces es un factor que es muy importante tener en cuenta en esta individualidad. El estado de nutrición y carga corporal en el momento de la exposición, las rutas metabólicas pueden estar mucho más sobrecargadas y si tenemos una exposición en ese momento vamos a poder tener muchos más problemas que si no es así. Y luego tener en cuenta, por supuesto, el sistema de detoxificación, enzimas, inmune. A mí me sorprende cuando doy, ahora empezamos por quinto año, la asignatura optativa en la Facultad de Medicina. Todos los años tenemos máximo aforo, 100 alumnos, porque no pueden apuntarse más. Todos cuando salen de ahí dicen que cómo es posible que esto no sea una asignatura obligatoria. Y cuando yo les pregunto, por ejemplo, en esta, solemos hacerla en una de las salas, unas aulas grandes de la Facultad de Medicina, digo, en esta sala, ¿cuántos tóxicos o contaminantes pensáis que puede haber? No me saben decir ninguno. Ninguno. No saben decir pues que hay un plástico. O sea, no saben si hay un formaldehído, si la pintura, es decir, el tabaco, la industria, lo que hay, no saben identificar, no saben casi lo que es el sistema de desintoxicación. Y estoy hablando de que tenemos alumnos de primero a sexto, pero hay algunos ya de sexto de medicina. Entonces realmente es algo sorprendente y esto es muy importante. ¿Hay diferencia entre el metabolismo de un nutriente y de un xenobiótico? Por supuesto que lo hay. Quiere decir que cuando nosotros metabolizamos un nutriente, un lípido, una proteína, un hidrato de carbono, vamos a obtener energía, son elementos estructurales y reguladores de las funciones biológicas y luego se van a eliminar del organismo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando, sin embargo, es un xenobiótico, una sustancia, un compuesto ajeno a la vida? Pues ¿qué va a provocar? No vamos a tener más energía, sino que la va a consumir, va a ocupar espacio porque no se puede metabolizar, intenta eliminarse y a veces, como no puede, se acumula y se va acumulando en el organismo y va ocupando espacio, se van produciendo alteraciones metabólicas, generación de radicales libres, una respuesta inmunológica a veces disfuncional, daños a la célula, muchos de ellos se bioactivan. Por eso hay algunos toxicólogos que no les gusta hablar de desintoxicación o detoxificación, sino de biotransformación, porque hay contaminantes que son todavía más tóxicos cuando entran en nuestro organismo que cuando están fuera, ¿vale? Y luego, por supuesto, la inducción de citocromo P450, como sabéis, una de las familias enzimáticas más importantes y que se produce una estimulación para intentar ayudarnos a desintoxicar. Bueno, vamos a ver, yo lo primero de todo deciros que sabéis todos, aparte de ser afectada de sensibilidad química, de haber estado en una silla de ruedas, de haber estado prácticamente muerta con 32 kilos y prácticamente más en el otro mundo que aquí, como antes decía el doctor Alegre con el COVID, pues yo con la sensibilidad química, entonces soy una persona clínica. O sea, yo me dedico sobre todo, pero es que la evidencia clínica no habría tanto interés ni habría tantísimas investigaciones si no hubiera una evidencia clínica, porque ¿cómo se va a investigar de algo que no se sabe, que no se conoce? Primero empieza la evidencia clínica, pero primero empieza a venir gente uno tras otro con una serie de problemas y eso hace que empiece a haber una preocupación y que se empiece a investigar. Por lo tanto, la evidencia y los síntomas clínicos, una buena historia, una buena anamnesis, una buenísima exploración, para mí es absolutamente tan válido como puede ser cualquier investigación, cualquier publicación que se haga y que se haya experimentado en ratas, en otros animales o que hayan tenido ciertos criterios. Bueno, una vez dicho esto, voy a hablar entonces sobre esta relación entre la sensibilidad química y los disruptores endocrinos. En mi caso particular, por la consulta de la Fundación Alborada, han pasado muchos más de 800, pero sí que puedo decir que unos 800 enfermos de sensibilidad química en los que se ha observado alteraciones del sistema endocrino provocadas por agentes externos a los que se han visto expuestos a lo largo de sus vidas. Ello nos indica la clara influencia de los alteradores hormonales en el desarrollo y desencadenamiento de la sensibilidad química. Los disruptores endocrinos, por tanto, van a formar parte del amplio abanico de causas que generan enfermedades ambientales. Todas estas enfermedades que se caracterizan en este nuevo paradigma que todos sabéis, inflamatorias, crónicas, degenerativas y sobre todo producen hipersensibilidad,
En base a nuestra experiencia clínica, podemos afirmar que más del 95% de los casos de sensibilidad química están relacionadas con o son desencadenadas por una exposición a disruptores endocrinos. Ahora veremos en las analíticas, pero veremos cómo, por ejemplo, un disruptor endocrino es un pesticida. Pues, por ejemplo, organoclorados, organofosforados, son pesticidas, son ubicuos, están en la comida, comemos 2 y 3 veces al día en cada uno de esos. Por ejemplo, Nicolás Olea dice claramente que, por ejemplo, una lechuga puede llegar a tener hasta 7 tratamientos diferentes de plaguicidas. Una sola lechuga. Nosotros comemos una lechuga en una ensalada, una endivia, además tomates, además, bueno, lo que cada uno queráis, y eso solamente en un solo plato. Es decir, eso todos los días entrando en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, es algo que está muy presente. Por eso solamente en el momento en el que muchos de mis pacientes cambian a alimentación ecológica, mejoran muchísimos de sus síntomas porque empezamos a bajar esa carga tóxica. No obstante, debe aclararse que la sensibilidad química es una acumulación de distintos factores que van a provocar el desarrollo de la enfermedad. Por supuesto, no solamente es uno. En un elevado porcentaje de sensibilidad química se da en personas expuestas a pesticidas y a metales pesados. Tras esta exposición, que suele ser prolongada e inadvertida, va a aumentar la carga tóxica del individuo. Tenemos muchos estudios hechos de cómo la fase 1 y la fase 2 no funcionan de la misma manera en todas las personas. Tenemos como algunos, por supuesto, son personas que son metabolizadores muy lentos, no son capaces de metabolizar las sustancias de la misma manera. Va a provocar estos tóxicos que están pasando por el torrente circulatorio, lo que va a provocar es una sensibilidad del sistema nervioso central, viéndose afectado, por supuesto, el sistema nervioso autónomo. Como consecuencia, aparecen muchas hipersensibilidades con reacciones a productos usados diariamente, como colonias, champús, suavizantes, detergentes, que en todos ellos están toda esta lista que me he saltado porque no tendríamos tiempo, de todos estos productos que están continuamente. Antes hablaba, me gustaría simplemente hacer este pequeño inciso, ¿no? Y comentaba, Rocío, la importancia de que todos los médicos, que sobre todo que tratan este tipo de patologías, tengan en cuenta, ¿no? Es que y que no tenemos que esperar, ¿no? a darnos cuenta si nos hace daño o no. Yo creo que el problema es que estamos dejando de saber usar las cosas, abusamos de las cosas abusan incluso de nosotros, nos han atrapado, nos hemos vuelto medio adictos, entonces se han convertido en unas herramientas tan absolutamente necesarias que ya no sabemos vivir sin ellas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hacemos una prevención y que ya normalmente tomamos medidas cuando ya no tiene solución, como decía antes también Rocío. Entonces, no nos ponemos un cinturón de seguridad cuando vamos en el coche, no esperamos a darnos la galleta para de verdad, no paramos en un ceda al paso, no paramos en un stop, no tenemos medidas precautorias, porque no hacemos lo mismo con nuestra salud. No tiene sentido que estemos utilizando y abusando de muchísimas herramientas que están en nuestro entorno, sobre todo cuando ya somos personas sensibles. Y ya cualquier persona que tenga una fibromialgia, un síndrome de fatiga crónica, cualquiera de estas personas, una electrohipersensibilidad, tienen que ser más cuidadosos. Desde mi punto de vista, lo tendría que ser todo el mundo, pero desde luego pienso que por lo menos estas personas mucho más que otras. Aquí vemos cómo el tóxico penetra en el torrente sanguíneo, se produce una respuesta generalizada, un desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Y como el sistema nervioso autónomo realmente inerva todos los órganos del cuerpo prácticamente, pues se produce una alteración y unas alteraciones neurovegetativas. Pero, ¿cuál es uno de los mecanismos, que ya ha hablado de él también, Ceferino, que está detrás de la relación que hay entre los disruptores endocrinos, la sensibilidad química y otras enfermedades ambientales? Pues conoceremos, ¿no?, la bioquímica subyacente en la que juega un papel importante lo que sería el ciclo nono. Simplemente quería comentaros que le estaba comentando antes a Ceferino, que no sé si sabéis, pero hay un libro, o sea, el profesor Martin Pol, hay un libro de toxicología que se llama General and Applied Toxicology. Es un libro de gran rigor y referencia para todos los toxicólogos en Estados Unidos. Pues cada capítulo es revisado por 2 toxicólogos independientes. Eso no pasa con ningún libro de toxicología. Y en un capítulo, que es el capítulo 92, que se denomina Multiple Chemical Sensitivity Toxicological Question and Mechanisms, explica algunos de los mecanismos bioquímicos y fisiopatológicos por los que se produce esta enfermedad, aclarando que es una enfermedad física, orgánica, y no es una enfermedad psicológica, para que sean derivados a los... tenemos la costumbre de hacer eso cuando no conocemos algo, muchas veces directamente lo derivamos, ¿no?, al psicólogo o al psiquiatra. Yo creo que eso es una parte, desde mi punto de vista, yo por lo menos como médico, que a veces lo he hecho con cosas que no conocía, tengo que decir
que he aprendido a ser humilde después de todo lo que me ha pasado, porque realmente muchas veces la prepotencia de que queremos o que creemos que tenemos que saber todo y que todo lo sabemos nos hace hacer juicios, que no son juicios diagnósticos, son juicios realmente, y somos capaces de mandar a una persona al psicólogo o al psiquiatra simplemente porque tenemos un gran desconocimiento de esa patología, ¿no? La esclerosis múltiple, no sé si sabéis un poco su historia, se tardó 14 años en ser reconocida y al principio era un tipo de neurastenia, un tipo de catatonia periférica, como cursaba brotes, y todas esas personas durante 14 años fueron tachadas de locas, fueron tachadas de personas y les llevaron al psiquiatra, todo ese sufrimiento, pero ¿cómo no aprendemos, no? Realmente es algo que yo lo sufro porque a diario me vienen pacientes, ¿no? Y a diario me llaman personas realmente con un enorme sufrimiento que además de su patología resulta que es que se encuentran a veces con médicos que se ríen incluso de ellos, ¿no? Bueno, simplemente esto no, es un pequeñísimo resumen, pero creo que es importante. Martin Pol habla de un grupo de tóxicos, de contaminantes, que entre ellos habla de organoclorados, organofosforados, piretrinas, carbamatos, monóxido de carbono, mercurio, en el que excitan el receptor NMDA, que como sabéis es un receptor que su transmisor es el glutamato, que es excitatorio, y directamente lo que ocurre es que cuando se excita por cualquiera de estos contaminantes el NMDA, se va a producir un aumento del óxido nítrico, que es un radical libre, que va a reaccionar con el superóxido, que es otro radical libre, y que va a provocar un aumento del peroxinitrito, que es una sustancia prooxidativa, no es un radical libre, que es diferente. Eso va a provocar un aumento del estrés oxidativo, produciendo una gran entrada de calcio en el interior de las células, que actúa estimulando el NF-κB y produciendo una serie de interleuquinas proinflamatorias. ¿Por qué os pongo esto? Porque ahora en los análisis vamos a ver los encuentros que precisamente se han visto con respecto a esto. Esto ya me lo salto. A continuación se exponen algunos resultados. Bueno, una de las cosas que hemos hecho durante un tiempo han sido una serie de biopsias grasas. Estamos hablando de que son lipofílicos, de que son contaminantes lipofílicos, y hemos hecho biopsias de grasa donde podemos ver, por ejemplo, el tolueno. No sé si sabéis que están en las toallitas de los bebés, que todas las toallitas de los bebés que ponen están hechas de tolueno. Y dices, pero bueno, ¿qué necesidad hay de que pongan tolueno? ¿No? Por ejemplo, el cloroformo. Sabéis que el suavizante para la ropa tiene también cloroformo. Es decir, esto es lo que se ha encontrado en muchos de nuestros pacientes: benceno, tolueno, el tricloretano, por ejemplo, que está en las tintorerías, cuando hacen limpieza en seco. Aquí vemos que ya no es compuestos orgánicos volátiles que los que hemos encontrado en las grasas, sino aquí podemos ver pesticidas, algunos pesticidas. Fijaros como el lindano, que es un organoclorado prohibido desde hace un montón de tiempo y sin embargo sigue estando, tiene una vida media muy larga y es muy persistente. Pero aunque se prohibió, se sigue utilizando de todas maneras. Por ejemplo, se utiliza mucho para el tratamiento de la sarna, se utiliza mucho para los piojos, y se ha visto realmente también los bencenos clorinados, se ha visto también los PBBs, los polibromados. Polibromados sabéis que están en todos los sitios porque son precisamente los retardantes de llama, que son obligatorios en todas las casas, en todas las clínicas, en todos los sitios. Cualquier cosa que tiene una cortina, una tela, una alfombra tiene retardante de llama. ¿Por qué? Pues porque realmente para que nada se queme, para que nada se incendie. Entonces, bueno, pues eso es realmente también muy peligroso. Todo esto son disruptores endocrinos. El grupo naftol es un grupo azoico, es un grupo que realmente tiene mucho que ver, se utiliza muchísimo, por ejemplo, en los tintes de ropa. Yo tengo muchísimos pacientes que no toleran la ropa y que no lo toleran y que se ponen, y a lo mejor directamente, porque claro, no todas las personas con sensibilidad química son sensibles a los mismos contaminantes. Es que es diferente. Es que hay gente que es sensible a unas cosas y gente que es sensible a otras. Entonces, es muy sorprendente, ¿no? Como decía antes el doctor Alegre, que le metes a lo mejor una quimioterapia a una persona con sensibilidad química y la tolera. Yo he tenido personas con cáncer y que han tolerado una quimioterapia, les he dicho, oye, tienes que ponértelo, tienes que hacértelo. Pero sin embargo, a lo mejor ante una gasolina o ante no sé qué, han tenido un síncope y han tenido una reacción severísima. No todo el mundo, igual que lo que decía antes Ceferino, no todo el mundo está acoplado a las mismas frecuencias, no todo el mundo es sensible ni es hipersensible a las mismas cosas. Por eso yo muchas veces la gente con sensibilidad química le digo, no copies al de al lado. Es que resulta que todo el mundo de sensibilidad química me han dicho, no, es que tú eres muy diferente y tu clínica puede ser muy diferente a que tengas un denominador común con el resto de las personas que tienen sensibilidad química. Aquí vemos todavía más casos, ¿vale?
Esto es otra analítica que se hace, que se expone la sangre del paciente a una serie de contaminantes, una serie de tóxicos, de contaminantes, y se ve la reacción del linfocito. Esto es lo que tiene que ver, por ejemplo, con los estudios, la bioquímica del doctor Martin Pol. Aquí no tiene que ver, no va mediado por inmunoglobulinas, no. Aquí lo que tiene que ver es que se produce una entrada de calcio en el interior de las células al tener la exposición a los linfocitos de la sangre, y lo que ocurre es que se produce. Si, por ejemplo, es de 0 a 100 el resultado, se produce una reacción leve. Si es de 100 a 200, moderada. Y si es por encima de 200, incluso se puede producir hasta la muerte de la célula, ¿vale? Una apoptosis de la célula. Aquí vemos, fijaros, por ejemplo, gente que es sensible al vino, que tiene sulfito, a veces se piensan que es por el alcohol, pero curiosamente toman un vino que es ecológico, que no lleva sulfitos, y resulta que lo tolera, porque realmente está reaccionando no al alcohol, sino al sulfito. O sea, lo que intentamos es ir individualizando de cada persona a qué es a lo que esa persona reacciona, ¿no? El benzoato, también hay muchos alimentos que tienen ácido benzoico, el formaldehído, que es ubicuo, en todas partes está, el petróleo, el níquel, que está en muchos alimentos. Entonces, esas personas intentamos hacer una dieta libre de níquel, porque lo que tratamos es de disminuir esas reacciones de hipersensibilidad y disminuir la carga tóxica. Aquí vemos también que eso es una cosa muy interesante, que tendría que hablar contigo personalmente, Ceferino, con respecto a estos análisis que también exponen después a ciertas frecuencias de campos electromagnéticos y a campos eléctricos, y ven que, por ejemplo, si ha dado una reacción, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el flúor, se ha dado una reacción y esa misma sustancia se expone a un campo electromagnético, se produce una sinergia y se potencia la reacción. Y eso es curioso, hay personas que les pasa eso. A lo mejor reaccionan al tomate o reaccionan incluso a un alimento, reaccionan y se exponen a un campo electromagnético y su reacción aumenta muchísimo, y con esto lo podemos observar. Aquí vemos otros también, seguimos, ¿no? Con por ejemplo, el fenildiamine, que tengo muchos pacientes con esta reacción, ¿no? Se utiliza muchísimo en las peluquerías, en los tintes. ¿Cuántas personas me vienen con problemas después de que han ido a una peluquería y ese ha sido el detonante? Por supuesto que ha habido otros muchos factores más, pero ese ha sido el detonante que lo ha producido, ¿no? Aquí podemos ver más. Esto ya es los últimos también análisis que hacemos, que son muy interesantes. Estudian los diferentes aductos que se pueden formar. El aducto, recuerdo, que es la unión covalente o no de dos moléculas, pero no hay un cambio estructural, es decir, no se produce un cambio estructural, pero sí que puede alterar su función. Entonces, por ejemplo, en este caso, normalmente se puede producir este aducto en el ADN y se puede producir en un área cercana al gen, o ya en el propio gen. Cuando se suele producir en un área cercana al gen, lo que va a hacer es aumentar la expresión de la enzima que codifica el gen más cercano, ¿vale? A donde se ha provocado el aducto. Y sin embargo, si es directamente en el gen, lo que suele hacer es bloquear. También puede haber aductos en los translocadores de las membranas mitocondriales, y se produce una disminución del ATP con ese cansancio también muchas veces muy característico de las personas con sensibilidad química. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el maloninaldehído, que es un producto de peroxidación lipídica en el que ha producido un aducto en un área que no es un gen, pero probablemente ese gen al que esté más próximo esté provocando un aumento de la expresión. El beta-naftol lo que está provocando es una alteración, está provocando un aducto, está provocando una alteración en el gen, o sea, que codifica la enzima, en este caso, glucógeno fosforilasa. ¿Qué ocurre? Que cuando, por ejemplo, estas personas hacen un ayuno y no tienen la capacidad, porque no tienen esta enzima para poder desdoblar el glucógeno en glucosa cuando se necesita, y está depositado en estos depósitos, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que estas personas a lo mejor se encuentran enormemente agotadas y no pueden hacer el ayuno. No a todo el mundo le sienta bien todas las cosas. Creo que es importante el individualizarlo. Luego, por ejemplo, el lindano, que también puede afectar otro gen, y luego el bisfenol A, que afecta, por ejemplo, en este caso, el gen que codifica la enzima DNA ligasa, que como sabéis es la que repara cuando hay un daño en un ADN. Luego empieza la ADN polimerasa y luego la ligasa es la que realmente une y produce la reparación. Pues entonces podemos tener problemas en este sentido, ¿no? Luego también hacemos analíticas, pues, para ver los niveles de metales como el plomo. Aquí vemos, por ejemplo, el mercurio, como vemos el arsénico, en este caso también el mercurio, también el arsénico. Bueno, pues ya termino. Como conclusión, la exposición a los disruptores endocrinos está ampliamente extendida y afecta a toda la ciudadanía en mayor o menor grado, con mayores efectos sobre todo en mujeres embarazadas y en los niños.
Alterando el sistema endocrino, estas sustancias van a provocar desequilibrios que se traducen en disfunciones y enfermedades múltiples que en las últimas décadas están viéndose incrementada su incidencia, por ejemplo, la sensibilidad química múltiple. Para recordar que nos quedemos con un buen sabor de boca al final de la charla cuando se hablan de cosas así a veces tan poco duras y desagradables, un medio ambiente saludable para todos no debería de ser un privilegio, sino un derecho básico para todos y para la salud. Muchas gracias. A ver, Pilar, nos preguntan desde la red. Te dicen, ¿cómo poder hacer la formación en médicos de atención primaria? ¿Generamos una red de formadores? Pero dile quién lo dice. Lo dice Mar Jimena. Mar Rodríguez Jimena. Vale, a ver, yo te comento, el coordinador de todos los centros a través de la Consejería de Sanidad se puso en contacto con nosotros y es el que lo está organizando. Es decir, ya hemos hecho 2 cursos, es un aforo máximo de unas 100 personas cada vez que hacemos un curso. Imaginaros que hay 450 centros de atención primaria en la Comunidad de Madrid. Entonces, yo sé que esos van a estar disponibles a partir de enero. No lo sé, tendrán una plataforma el coordinador de atención primaria que hará. Y entonces, eso yo me imagino que será a través de ellos, porque será una pena no aprovechar, ¿no?, este impulso que ya lo están coordinando a través de toda la Comunidad de Madrid. Déjame que aproveche esta pregunta. Sí, claro. Tú lo has coordinado en la Comunidad de Madrid. ¿Qué hacemos las otras comunidades? En otras comunidades, pues hombre, yo creo que la doctora como queráis. Mar Rodríguez Jimena lo que dice es, hacemos una red de formadores, aparte una red de investigadores en paralelo, una red de formadores para poder abordar la formación médica. Fenomenal. A nivel Porque nacional. Mar, ¿de dónde es? Es de Madrid. Ah, vale, pero pensé que pero está haciendo formación en muchísimas. Pues fenomenal, pues nada, que se ponga comunidades autónomas. Pues diré también. que se ponga en contacto conmigo. En Murcia, claro. En Asturias. Pues dale mi contacto, que se ponga en contacto conmigo y lo podemos organizar, claro que sí. Me parece estupendo. Bueno, pues nada. A ver, Pilar, porque creo que hay bastantes pacientes que están escuchando, ¿no? Yo no soy toxicólogo, pero da la impresión que los disruptores endocrinos, que para mí es todo lo que se menea, dirían los doctores de Teruel, todo, o sea, la lista es todo lo que se menea, pues parece que se van acumulando ahí, ¿no? Y entonces viene la alegre y les dice que no, que esto es un fenómeno de sensibilidad, que es una dosis no tóxica que hace daño. Si mantenemos la hipótesis de que te van pegando patadas y se te hacen hematomas y luego viene y te pega más fuerte y se hace más grande, no sé si lo tienen claro ellos, ¿no? ¿Y cómo estudiáis los controles sanos en vuestros estudios? Porque todos esos controles sanos están expuestos a toque se menea, pero no tienen dolor. Yo solo veo en los trabajos que falta, el control sano no está. Y ese concepto, igual estoy equivocado, que ni soy toxicólogo ni especialista en alergia, conozco la hipersensibilidad porque la he vivido mucho en los pacientes, pero yo creo que es un concepto interesante. El otro día estuve con un genetista y me entró pánico. Presentó un trabajo que han hecho con bisabuelos que estuvieron en un campo de concentración holandés. Allí guardaron las células muy bien y han estudiado a los bisnietos. Pues las alteraciones genómicas epigenéticas las tienen los bisnietos. Quedé acojonado porque era un trabajo brutal. Y lo que tú explicas, ¿no? El ambiente, pues se va a transmitir en los genes, pero yo creo que es interesante, pero para mí los disruptores endocrinos es casi todo, pero el concepto, ¿no? Y yo creo que, y a mis enfermos les explico, yo he trabajado con la Fundación Melissa, del norte de Europa, que estudia lo que te has explicado, ¿no? Cómo reacciona el linfocito a una dosis de níquel, por ejemplo, ¿no? Y ellos se preguntan cómo es posible que los euros llevan níquel, por decir una cosa, ¿no? Pero los enfermos me piden, ¿y cuáles son mis niveles de cobalto en sangre? Si yo les mantengo que no es una intoxicación, les cuesta entender por qué se les pido. Pero si les pido una prueba que mide la sensibilidad de sus células inmunes
al cobalto, igual los convenzo para que progresivamente le retiren las amalgamas, por ejemplo. Pero el campo que tú estudias es apasionante, pero me cuesta mucho valorarlo porque es complicadísimo. Pero estoy segura que con lo inteligente que eres, doctor Alegre, vas a entenderlo perfectamente bien. ¿Por qué te digo esto? Vamos a ver. Porque estamos hablando ya de entrada también de una individualidad bioquímica, como hemos dicho muy claramente. Es decir, no todo el mundo que se exponga va a tener ese grupo control. No solamente me he puesto en una charla de 20 minutos, que a lo mejor me he pasado 10 minutos más, pero lo que te quiero decir es que estudiamos también polimorfismos genéticos. Y yo tengo un paciente que además se acumula, que tiene por ejemplo, el gen PON1, como muy bien sabéis, que codifica la enzima PON, que es para eliminar pesticidas, y resulta que esa persona tiene una expresión en ese gen que es un metabolismo muy lento, y yo uno que además que tiene ese gen que no tal, por lo tanto tiene una mayor facilidad para acumular ese pesticida que por sí mismo tiene una característica de bioacumulación y que por sí mismo tiene una capacidad de ser lipofílico y de permanecer en el organismo, resulta que encima no lo puedo desintoxicar de la misma manera que tú. No soy capaz, no me expreso de la misma manera, no tengo. Entonces estamos hablando de que son muchas diferentes cosas a tener en cuenta. No solamente he puesto un pequeño ejemplo de algunos análisis, pero por supuesto que hay otros muchísimos factores que tienen que influir. El grupo control. Claro, por supuesto que estoy convencida de que hay muchas personas, como también hay muchas personas que fuman y se mueren con 95 años fumando. ¿Qué grupo control me va a servir? Es decir, no me va a provocar lo mismo. Lo que le pasó, por ejemplo, a Nicolás Olea en una reunión que tuvo con la antigua ministra de Sanidad, y de pronto le hicieron unos análisis, efectivamente, vamos a hacer un grupo control, gente que somos sanos. Sanos, tururú, de entrada, vuelvo a repetir. Sanos, ¿qué es ser sanos? Eso empezaríamos por ahí, ¿vale? Y le pasó, tomaron los análisis, hicieron las pruebas y la señora ministra, cuando se sentaron a comer en una mesa inmensa, dijo, bueno, señores, me han salido unos niveles elevadísimos de esto. ¿Qué hago yo ahora con esto? Y nadie se atrevía a contestar, todo el mundo miraba para otro lado y en las mesas todas las miradas se dirigieron a Nicolás Olea. Y llegó Nicolás Olea con ese desparpajo que tiene y le dijo, señora ministra, lo único que le puedo decir es que si usted fuera un tomate se lo comerían. Bueno, ¿qué te quiero decir con eso? Pues claro que lo podemos tener muchos, claro que podemos que muchas personas, pero a lo mejor hay personas que tienen disruptores endocrinos en su organismo y no van a provocar una sensibilidad química, pero van a provocar cualquiera de esas otras patologías. Una diabetes va a ser un factor, además de sumatorio, una diabetes, una obesidad, un cáncer, es decir, hay otros factores, hay multifactoriales que son patologías y que van a poder provocar eso. Entonces, no solamente quiere decir que los disruptores endocrinos vayan a provocar sensibilidad química, estoy diciendo que hay una correlación clarísima en muchas personas con sensibilidad química que han aparecido estos factores y que cuando nosotros bajamos la carga tóxica y cuando nosotros le decimos, mira, si tú eres sensible al níquel y si tú eres sensible a los pesticidas, cambia esto, hay una mejoría increíble. Veas en mi caso, de entrada, que mi tratamiento fue ese exactamente, el ir disminuyendo mi carga tóxica e ir disminuyendo la sensibilidad de mi organismo. Pero como ese, yo te lo digo no por mí, no es que lo diga Pilar, como tú muy bien decías antes, es que son los mejores expertos de medicina ambiental que tratan estos pacientes desde hace muchísimos años. El doctor William Regan, que tú no sé si sabrás, que falleció y que es una persona que tenía una de las UCAs de referencia mundial y que ha escrito libros y publicaciones, bueno, pues es una persona que lleva desde los años 50 tratando estos casos. Cuando yo fui allí a tratamiento, llevaban más de 40.000 pacientes vistos. Estamos hablando de unas cifras ya elevadas y con mucha experiencia. Y otras UCAs de otros centros, de que son UCAs, que se llaman Unidades de Control Ambiental a nivel europeo, por ejemplo en Inglaterra hay una que es muy buena, es decir, que hay mucha gente que ya lleva experimentando en esto y que, dime. Entre comillas, al pepino, al melón y a los ajos de Teruel. Cuando le preguntas a un experto en alergia o a un ingeniero agrónomo, el pepino tiene 400 moléculas. Como la enferma recibe formación doctorada por Google, llega un momento que hoy le ha sentado mal el arroz. Entonces al final ya no come. Ojo, la interpretación de los test de intolerancia alimentaria en este momento es muy difícil. ¿Qué quiere decir? Test de intolerancia alimentaria, No, pero te digo porque yo lo veo.
yo lo veo. Ya. Soy Yo hago otras hipersensible al arroz o al pepino. Esto es muy complicado y la enferma llega un momento que se desnutre y en estas enfermedades solamente falta que modifiquemos el metabolismo mitocondrial, como has explicado tú. O sea que yo creo que los resultados de las pruebas que pedimos, yo soy el primero que me lo pregunto como internista, a veces me aportan poca información o información que a mí me crea confusión, porque si empiezo a evitar, pues ya no vive. Yo tengo enfermas que se han ido a sitios muy increíbles y entonces ha llegado un señor y ha puesto una granja de cerdos ecológicos con pesticidas malos. No, o se van a 2000 metros y como no hay oxígeno en el ambiente, la intolerancia al ejercicio empeora. Este concepto de aislamiento, tú conoces enfermas burbuja, que están en una burbuja por sensibilidad química, este concepto tiene que desaparecer. Bueno, depende. Porque eliminarlo todo, hostia, es complicado. A ver, yo con muchísimo respeto, Alegre, de verdad, porque te lo tengo y de tu trabajo, pero tengo mucha experiencia en la clínica con respecto a esto y yo lo he pasado también. Entonces, no podemos pensar, vamos a ver, y ahí ya es una cosa personal, ¿vale? Pero yo no creo que hoy día, y con perdón, al que le ofenda o al que el método científico pueda abarcar la complejidad enorme del mundo vivo. ¿Qué hace el método científico? Coge un trocito para profundizar en él, matematiza, lo cuantifica y dice, esto es el resultado y esta es la verdad absoluta. No es verdad. La ciencia se ha ido corrigiendo a ella continuamente, año tras año. Al principio, el microscopio óptico decía, no hay membrana alrededor de la célula. Después, perdone, salió el microscopio electrónico. Sí, perdone, nos hemos equivocado. Entonces, no podemos que por el hecho de que la inmunología, que efectivamente, o la alergología, desconozca estas patologías porque no ha profundizado en ellas, no por nada, porque no ha tenido tiempo, porque no es su área, digan simplemente que porque no tiene un problema de alergia por los métodos convencionales que se conocen, esto no es así. Esto es una lección que yo he aprendido porque yo me he comportado así también, como médico y como persona, y creo que no debo de ser así. Es decir, a mí una de las cosas que más me sorprendió, y te lo digo, cuando yo llegué a Estados Unidos, después de un aislamiento, como tú dices, que casi me muero, pero es que si comía me ponía peor. Es que esa teoría de que me dices, de que si comes y que si resulta que te lo quitas todo, que entonces te desnutres, es que da igual. Es que si estudiamos en profundidad, yo he tenido que estudiar 3 años de bioquímica, cómo compite en el metabolismo, por ejemplo, a nivel intestinal, cómo compite la entrada de un químico con un alimento, no te lo puedes imaginar. La cantidad de problemas que se generan ahí. Una persona que tiene un metabolismo lento, que tiene una expresión genética en la que no puede ser capaz de desintoxicar pesticidas y otra serie de tóxicos. Y una persona que están sus tóxicos en el torrente circulatorio, provocando todo tipo de alteraciones, dañando rutas metabólicas, entrando a través de las membranas que son fosfolípidos, entrando al núcleo y haciendo daños. Puede llegar a provocar unos daños terribles. Yo os animo a que estudiéis la parte de los daños que provocan los tóxicos en el organismo, porque se podrán entender muchísimas cosas de estas patologías, y de todas, no te digo solamente incluso de la sensibilidad química, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, una de las cosas más importantes y que menos se conoce es la dieta rotatoria. Te voy a poner un ejemplo muy fácil para que lo veas. Un niño, le das un cigarro y fuma, y tiene pues 10 añitos, y el niño ¿qué hace? Tose, tiene náuseas, se marea, ¿vale? ¿Qué pasa si ese niño sigue fumando? La tos desaparece, las náuseas desaparecen, nos hemos mal adaptado, no es que sea tan fuerte que se ha adaptado, que no, eso se queda, el sistema de alarma de salud del cuerpo desaparece y entonces ese niño empieza a intentar adaptarse a lo que le obliga a meterse a su cuerpo. Luego aparecerá el cáncer o aparecerá la patología que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Con los alimentos pasa un poco igual. Si yo tengo un alimento que a mí me hace daño, imagínate como si fuera un tabaco, porque llega un momento en que puedes tener una reacción. Y olvídate que hay más mecanismos que no solamente son los alérgicos que conocemos de toda la vida por las cuatro vías de alergia, ¿no? No, hay más métodos todavía. Que no les llames alergia, que le llamen una reacción de hipersensibilidad. Es que tenemos que abrirnos a todo ese tipo de cosas. Pues tú imagínate una persona que se toma arroz y el arroz resulta que para ellos, como el tabaco, tiene una reacción a ese alimento. Imagínate que entonces lo enmascara. ¿Cómo? Pues igual que el niño con el tabaco. Come todos los días arroz. ¿Qué pasa? Que no se da cuenta y no tiene ni idea, pero eso empieza a aumentar su carga de hipersensibilidad, eso empieza a aumentar su carga tóxica, su organismo lo va tomando cada vez como algo que le está dañando, pero aparentemente no se da cuenta. ¿Qué es una de las cosas más importantes que nosotros decimos? Dieta rotatoria, rótalo. Si yo fumo y un día fumo y no fumo hasta dentro de 2 semanas, el tabaco me va a seguir haciendo toser,
porque el cuerpo ha tenido suficiente tiempo para desintoxicar y por lo tanto es otra vez como si me vuelvo a exponer de nuevo. Si yo hago una dieta rotatoria, que eso es lo que estamos enseñando y en el Hospital Paz, que lo hemos hablado y lo están haciendo y no te puedes imaginar los resultados que están teniendo, si yo hago una dieta rotatoria en la cual tú tomas arroz, pero no vuelves a repetir el arroz hasta el viernes o hasta 5 días después, ¿qué va a pasar? Vas a tener dos cosas. Una, diagnóstico. Si reacciono a ello, voy a volver a tener los mismos síntomas que si estuviera fumando. Es decir, que lo mismo que me había pasado con el tabaco. Y si no reacciono a ello, voy a ayudar también a no sensibilizarme. Está claro que, desde luego, en la sensibilidad química, todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo he visto y toda la experiencia clínica mía y que he visto, cuando tú repites mucho algo, te sensibilizas siempre. Entonces, si tú acabas tomando todos los días arroz, te vas a acabar sensibilizando al arroz. Entonces, son medidas a veces que ayudan simplemente a acabar con esa, o por lo menos a disminuir esa hipersensibilidad. Entonces, hablo de experiencia clínica, he estudiado 3 años de bioquímica, he estudiado en Brexpear, una UCA de medicina ambiental de las mejores referencias del mundo, he estudiado en Dallas y además lo he pasado a mi propio cuerpo. Entonces, hablo del libro de mayor sabiduría, que es cuando uno lo pasa sobre sí mismo. Igual que tú has dicho antes, perdona, del COVID. Igual que tú has dicho antes del COVID que has pasado. Dices, oiga, que lo he pasado. Pues eso, es lo mismo. Perdona. ¿Perdona? ¿No estarías de acuerdo entonces? ¿Qué? Perdona. Pues existen técnicas de tolerancia a determinados antígenos de forma progresiva. Con perdón, me parece un disparate. Puede que esa persona en ese momento pueda acabar tolerando algo, pero estás produciendo una carga tóxica que le va a dañar a otra cosa. Desde mi punto de vista, y desde lo que yo sé, desde lo que he estudiado, desde lo que he visto en la clínica, eso para mí no es válido. Con todos mis respetos, ¿eh? Pilar, un poco por matizar lo que estabas comentando, tú y yo hemos hablado bastante de estas cuestiones, tú ya sabes que yo soy alergólogo, a lo mejor mi formación como alergólogo nos has mencionado, y entonces pues... No, pero bueno... Quizá eres de los más abiertos que conozco, pero sí, muchos. No, yo simplemente quería matizar un par de cosillas respecto a lo que has comentado. Y lo voy a hablar de la perspectiva de la IGE, en este caso, del alergólogo puro y duro. Es decir, todos sabemos entre la alergia que cuando tienes una sensibilización, por ejemplo, a una mascota en domicilio, un gato o un perro, normalmente tu propia mascota normalmente no percibe sintomatología. Sí te está generando un daño íntimo, pero el paciente no se da cuenta. Es normalmente la exposición discontinua o la exposición a otras mascotas lo que hace que el paciente perciba que sí tiene síntomas. Eso es una cosa que todos conocemos dentro de nuestra especialidad. Pero sí hay una cosa en la cual no terminamos de entrar, que no creemos, y tú sabes, que es las sensibilizaciones IgG. Es decir, para nosotros la IgG simplemente es una manifestación de exposición, no es un mecanismo patogénico. Pero sí estoy de acuerdo contigo en una cosa, y yo lo quería comentar, que es en el tema de la rotación y de la acumulación. Si es cierto, y nuestro criterio, por donde nosotros estamos trabajando, es la malabsorción, la intolerancia, que los sistemas de absorción siempre funcionan acumulativo dosis dependiente en el tiempo. Y en ese sentido, y lo vemos sobre todo cuando hacemos reintroducciones alimentarias en dieta FODMAPs, el rotar y jugar con las cantidades, no solamente en un día, sino en el conjunto del tiempo, como tú decías, a lo mejor dar un alimento cada 3 o 4 días y no acumular, efectivamente evitas que tengas problemas de saturación de los sistemas de absorción con la modificación que eso implica en disbiosis, en inflamación y en permeabilidad. Por lo tanto, entramos en ese círculo vicioso. Pero yo lo comento para poner encima de la mesa otra perspectiva con un mecanismo patogénico diferente que puede justificar cómo efectivamente la rotación puede tener efectos beneficiosos. Era simplemente la observación. Te lo agradezco. De todas maneras, nos olvidamos que igual que he enseñado estos análisis en los cuales se puede ver el mecanismo bioquímico de Martin Pall, en el que se puede reducir la entrada de calcio a las células. Es decir, es uno de los mecanismos que puede justificar muchas de las intolerancias a los alimentos. Que además, como muy bien decías tú antes, Alegre, decías, por ejemplo, uno puede tener una intolerancia al gluten y no sabemos por qué, porque realmente no se ve, pero se le inflama el intestino y no tiene celiaquía. Tenemos que abrirnos. Es que estamos encontrándonos continuamente con cosas que se salen de los límites que nosotros hasta ahora tenemos marcados. Y yo, perdona un segundito, simplemente que termine esto. Lo que más, que no lo he dicho antes, lo que más me impresionó cuando llegué a la clínica de William Rea, ¿sabes qué fue?
que después de que un médico había estado tratando a más de 30 o 40.000 pacientes, cuando yo le dije un síntoma nuevo, yo tenía convulsiones. A mí me ponía con más de 40 de fiebre. O sea, era tremendo. Mi caso fue muy grave. O sea, prácticamente está más muerta que viva. Pues te puedo asegurar que cuando yo le dije uno de los síntomas, en ningún momento lo dudó. No dijo, a ver, mi protocolo, esto no existe. En mi lista este síntoma no existe. No. Dijo, anda, un síntoma nuevo después de tantos años y de tantos pacientes y de tanta experiencia. Me doy cuenta que aparece un síntoma más. O sea, no tratemos de encajar a lo que sabemos todas las cosas nuevas que van apareciendo, porque, que lo vuelvo a repetir, la ciencia se ha equivocado millones de veces, no miles, es que millones de veces, y continuamente. Simplemente, claro que estoy de acuerdo que no vale todo, claro que no, hay que ser muy prudentes, hay que ir dando pasos, pero hay que saber ir abriendo esos límites que de repente yo, como, no te lo digo por ti, de verdad, Garay, alergólogo o como inmunólogo o como tal, me han enseñado esto y de aquí no me puedo salir, porque esto no entra dentro de lo que yo he aprendido. No, es que no tiene por qué entrar. Eso es a lo que me refiero. Con el grandísimo respeto que te tengo y que sé que eres un grandísimo alergólogo, además de otras cosas, con tu tema digestivo, que realmente lo reconozco y haces un trabajo extraordinario. Pero es así. Entonces, la entrada de calcio en el interior de las células también es una reacción con una hipótesis muy plausible de que realmente se estén provocando estas reacciones, por ejemplo, a los propios alimentos. Nada más. Solo un pequeño matiz. En todo lo que se refiere a xenotóxicos, totalmente de acuerdo contigo. Evidentemente, mi matiz o diferenciador es en lo que es en sí el alimento, ¿vale? Pero claro, el alimento lleva xenotóxicos y evidentemente tiene esos mecanismos. Ahí sí estoy de acuerdo. Claro. Pero lo que es en sí el alimento y los ingredientes y componentes del alimento, porque en el fondo las intolerancias son 4 cosas, eso es una cosa diferente. Pero al final todo está interrelacionado. Totalmente de acuerdo. Claro. Y respecto a mente abierta creo que estamos a la par. Y una cosa, simplemente decirte que los alimentos, por eso muchos de mis pacientes, cuando pasan a alimentos ecológicos que no tienen los pesticidas, los aditivos, los conservantes, mejoran, porque no tenemos el componente químico dentro. O sea que ahí has dado en el clavo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a ver, ya cortamos esto. Pilar, muchas gracias.